Eh, mi cerebro viene haciendo conexiones desde la mañana temprano y estoy como fascinada por cómo fueron vinculándose las distintas exposiciones de nuestros queridos expositores y cómo todo eso va resonando también en lo que nosotros trajimos para decir. Digamos que, bueno, después de esta incomodidad que planteó Martina, que es sumamente fundamental e importante, y también después de lo que Gonza también, ¿no? Esta crisis, estas imágenes tan potentes de cómo estamos, vamos a poner como un poco de dirección a qué es lo que podemos hacer desde lo práctico. Porque si no nos va a quedar como una sensación de angustia, ¿no? A mí por lo menos me angustia esto de, como claramente se vio el por qué nos angustia, me angustia no saber qué hacer. Y como me angustia, ando buscando soluciones de cómo hago para... Y bueno, uno de los resultados de ese ¿qué hago? Es el libro Ecoastrología que hicimos con Ale, que atravesamos escribiendo ese libro con todas las incomodidades que se imaginen y muchas más. Una sensación de impotencia, de sensación de, bueno, basta, no quiero saber más nada, no quiero escribir más, no quiero investigar más, no quiero ver más nada, porque me estoy angustiando mucho. Pero a través de el compartir, esto fue muy importante lo vincular, a partir de compartir, poder ir encontrando, ¿no? Estos equilibrios internos que nos permitían seguir adelante. Otra de las cosas que me ayudó mucho a bajar y a encontrar soluciones es esta formación en permacultura. Algunas cositas, algunos conceptos les vamos a compartir hoy. La permacultura apareció en mi vida en un retiro lejos, en Arizona, de Reiki. Estábamos casi en el medio del desierto y vino un experto en permacultura y nos dijo, párense alrededor de este árbol. Bueno, un árbol común y corriente en el medio de casi el desierto era ese lugar. Y empezó a describir el árbol. Y el árbol con todas sus dinámicas y relaciones y cómo ese árbol estaba inmerso en ese entorno. Y yo empecé a quedar fascinada por la explicación del árbol, pero no era solo del árbol, era el árbol en medio de ese sistema y de todas las relaciones que ese árbol tenía. Y bueno, la permacultura quedó ahí muchos años, hasta los años de la pandemia, que uno... nada, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago en la pandemia? Además de hacer todo lo que hice, me hice una formación en permacultura y aplicándola en lo práctico, en lo personal, en el hogar, y obviamente todo esto es un proceso, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco desde mi... Ahora si querés decir qué es lo que te lleva a vos, no sé, ¿sigo? Vos. Bueno, yo vivo con Vane desde la pandemia. Me empezó a interesar la permacultura, el ecologismo, el veganismo y estoy muy... O sea, fuera de chiste, es como empezar, como dijeron antes, ¿no? Como, bueno, empezar por uno y después ver qué pasa en el afuera y no al revés. Sabiendo que uno tiene todos esos programas, esos códigos que dicen tengo que encontrar la solución, algo tengo que hacer, reacciono, acciono, bajo el aire, subo el aire, me peleo. O sea, está todo adentro y al buscar ese orden afuera, uno lo primero que se da cuenta es que, como antes decía Martina, tiene un desorden adentro importante y encima por ahí después quiere sugerir a los demás cómo deberían ser las cosas. Entonces eso para mí fue todo un aprendizaje virginiano de humildad, de decir, ok, primero calmémonos, bajemos la excitación y a partir de este quizás cuerpo menos excitado y mente menos reactiva, quizás podamos empezar concretamente a hacer algo. Y por otro lado también creo que nos había bajado la info de lo importante de lo, diríamos, saturnino, en el sentido de, ok, yo primero me hago cargo de lo poco ecológico y lo poco consciente y
y la poca inteligencia sistémica que tengo, y a partir de ahí empiezo como a operar. Pero antes de reconocerlo, y reconocerlo puede ser como muy frustrante, ¿no? Porque a veces uno se idealiza muchas veces a sí mismo, y es como que recién a partir de ahí uno creo que puede empezar a encontrar la luz, o como dice Joanna Macy, que es una autora, una sabia muy implicada con la ecología, la esperanza activa. O sea, esperanza activa. No lo veremos nosotros seguramente, no sabemos nuestros hijos o nietos, pero aún así lo importante que es hacer el movimiento que nos corresponde. Y también la esperanza activa desde un lugar de, bueno, no dejo de lado la angustia que me produce, pero voy hacia algún tipo de movimiento hacia adelante para no quedarme atrapado en la angustia, que a veces hay mucho de eso, ¿no? Bueno, si el mundo ya está todo podrido, ¿para qué vamos a hacer algo? Nos quedamos acá sentados, no hacemos nada. Ni ahí, ni en la inacción, ni tampoco en el idealismo que niega toda crisis o dolor. Y bueno, la astrología, ¿qué hace la astrología en esto? Porque no vamos a dejar de lado la astrología, vamos a vincularla íntimamente con todo esto que vamos a ver, y la llamamos a esta presentación hacia una vida regenerativa, porque la palabra regeneración es una palabra que nos parece muy potente. Se habla de sostenibilidad, se habla de transformación. Sin embargo, la regeneración es un poquito más allá de la sostenibilidad y de la transformación. La regeneración se refiere a sanar, a restaurar la salud y el equilibrio de los ecosistemas. Hay un ecosistema que vive, o sea, nosotros, cada uno de nosotros es un cuerpo que representa un ecosistema que se mueve y vive en muchos otros ecosistemas. Entonces, transformar o sanar requiere de extraer lo que está dañado, lo que está roto, lo que está tóxico, lo que se enfermó. Lo que pasa es que eso es bastante difícil. Uno dice, bueno, vamos a regenerar el planeta, divino, pero ¿cómo hacemos si en realidad regenerar y sanar requiere de meterse con lo peor? O sea, si yo tengo en la casa está rota la cloaca, es imposible arreglar la cloaca sin abrir la tapa de la cloaca y sentir el olor y decir qué asco todo esto y cómo se limpia, y entonces perdón que me puse plutoniana, pero hay algo de eso, ¿no? Y cuando uno se enferma, bueno, ¿qué me llevó a esta enfermedad? Me llevó la vida que tengo, las cosas, los patrones en los que entré, y ahora no quiero salir porque todo eso además define quién soy. Entonces no quiero sanar en el fondo. Inconscientemente las personas no quieren sanar. Inconscientemente las personas no tienen ganas de regenerar ningún ecosistema, porque es incómodo, porque es un plomo tener que estar dividiendo la basura, porque es un plomo tener que meterse con la podredumbre, porque es un plomo tener que enfrentarse con lo más incómodo y eso que no quiero ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle el foco a la regeneración como proceso, como posibilidad. Y acá es donde, digamos, se habla de regeneración de ecosistemas del planeta. Sin embargo, la regeneración se puede aplicar a muchas dimensiones, ¿no? Porque para llegar a un planeta que vive regenerativamente, pues regenerar no es un objetivo a lograr. O sea, no es, bueno, regeneramos la Tierra. No, es un proceso, es una vida regenerativa. Es una vida que se va regenerando una y otra vez, porque hay nuevas vidas, nuevas muertes, y así hay muchos procesos al mismo tiempo ocurriendo. Para que haya un planeta que vive regenerativamente, tiene que haber sociedades que viven regenerativamente, y tiene que haber individuos que viven regenerativamente, y no solamente en el ámbito de nuestro hogar, sino en nuestro interior. Entonces, en principio ahora estamos planteando como este gran objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos encarar el proceso para tener una vida regenerativa en nuestro ser interior,
en nuestro hogar, en nuestra sociedad o comunidad, en nuestro mundo, ¿no? ¿Qué les parece el objetivo? Es un poquito difícil, ¿no? Un poquito ambicioso. Bueno, acá están los saturninos Capricornio, todo lo que traemos para ambiciones, es lo que nos lleva hacia algo, ¿no? Necesitamos un poquito de la ambición buena para decir, hagamos algo y logrémoslo. Bien, ¿cómo vamos? Acá una pequeña diferencia para que pongamos un poco más en claro lo de la diferencia entre la sostenibilidad y la regeneración, el diseño regenerativo. Vamos a hablar de diseño regenerativo, porque una cosa es el proceso regenerativo y otra es cómo diseñamos ese proceso. Hay métodos para diseñar una vida regenerativa. La sostenibilidad se refiere más que nada a los recursos, ¿no? ¿Cómo hago para utilizar los recursos que tengo y que esos recursos vayan siendo posibles de utilizar en las generaciones futuras? Es decir, que no nos quedemos sin, por ejemplo, que no nos quedemos sin agua, que las generaciones futuras tengan agua. ¿Cuáles son los métodos? O energía, ¿no? ¿Cuáles son los métodos para que sigamos teniendo agua y energía en las generaciones futuras? Sin embargo, el diseño regenerativo va más allá y busca restaurar y busca crear o que la vida se siga regenerando y creando, incluso en aquellos lugares donde está totalmente dañada. Esto es, bosques totalmente destruidos o talados o comidos por los castores, cómo esos bosques se pueden volver a regenerar. Por eso un poquito la diferencia, ¿no? Porque a veces no vamos a saber qué diferencia hay entre uno y otro. Bueno, acá, digamos, el diseño regenerativo lo pusimos entre una intersección entre la ecoastrología y la permacultura. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata cada una. Teniendo en cuenta que para todo necesitamos el pensamiento sistémico. Un poco antes Marty hizo la definición de sistema, el foco en las relaciones, un sistema como conjunto de partes que tienen una dirección, un objetivo en común y que al mismo tiempo tienen relaciones entre esas partes, y esas relaciones son fundamentales porque un movimiento en una parte genera un desequilibrio o equilibrio, o sea, todo movimiento en una parte produce un movimiento en el sistema. Por eso esto de la conciencia virginiana, ¿no? La importancia de operar desde un cerebro virginiano, seamos de Virgo o no. Ahora es como, bueno, nos vamos a poner el chip de Virgo para poder pensar sistémicamente todo lo que vemos, todo lo que hacemos. Vamos a hablar un poquito de estas disciplinas, de la ecoastrología y de la permacultura, y después vamos a ir vamos a ir viendo qué sale, ¿no? Que va despertando en ustedes también. Bueno, a ver, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Alguna pregunta, algo? ¿Vamos bien? Bueno, la permacultura es el diseño para tener una vida sostenible y regenerativa, ¿sí? Es como una especie de enfoque. Ahora, cuando ustedes busquen en Google, por ahí si les interesa, van a encontrar distintas cosas en relación a la permacultura. Van a decir, bueno, agricultura permanente, van a diseño para la sostenibilidad, van a encontrarse con comunidades hippies que usan la permacultura. Por ahí, a mí lo que me gusta siempre es ver todo lo que hay, hacer una síntesis y ver cuál es la esencia de eso. Por eso yo me voy a quedar con la esencia. La permacultura nace como una necesidad de agricultura permanente. Porque, ¿qué pasa? Los monocultivos que antes decía Gonza, toda esa forma de agricultura que tenemos actualmente nos está llevando a la destrucción total de los ecosistemas donde se cultiva. Los monocultivos, el famoso Monsanto y todas las empresas y las investigaciones que hacen que los cultivos estén bárbaros, pero porque se mató todo alrededor y esa tierra misma, al tener monocultivos, se va muriendo porque no se recicla.
esto de agricultura permanente es justamente, hagamos que las distintas especies, hagamos biodiversidad para que la tierra no se muera, para que la gente no se intoxique, para que las mismas especies vayan controlando las plagas, ¿no? Porque la naturaleza tiene la sabiduría que los humanos parece que no queremos ver, que es, si vos ponés en un espacio de tierra, ponés distintas especies, esas especies se autorregulan, entonces no hay plagas, no hay plagas. El problema es cuando los humanos ávidos, como decía Marty, me encantó esa parte donde ávidos de cosas y comida y dinero y qué sé yo, quieren plantar siempre lo mismo para vender más, porque eso es lo que se vende en dólares, y entonces hacemos cualquier cosa, ¿no? Entonces, así nace la permacultura, pero después se fue como volviendo un método para diseñar nuestras vidas. No solamente el pedacito de tierra donde plantamos, sino nuestras vidas. Entonces tiene una serie de principios y de técnicas. Ahora lo voy a hacer como muy sintético, porque quiero ir también vamos a ir a lo astrológico. Básicamente tiene 3 principios éticos, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la redistribución justa. Ahí ya tenemos, bueno, toda otra jornada si quieren, hacemos de esos 3 principios éticos, a ver qué se trata. Pero creo que se imaginan, ¿no? Es cómo cuidamos a las personas, cómo cuidamos la tierra y cómo hacemos que la distribución sea justa. Si veamos al planeta Tierra tal como está ahora, nos falta bastante para eso, ¿no? Bueno, ese serían como los principios éticos. Después hay principios como más técnicos que están acá, que después les vamos a compartir las presentaciones para que lo tengan y si quieren darle una vueltita más. Pero tiene mucho de pensamiento sistémico y tiene mucho de Virgo y tiene mucho de Escorpio en esto de primer principio básico, observar e interactuar, que enlazamos con lo que venía diciendo antes Martina de la anterior. Observo cómo interactúo con mi entorno, me observo internamente, me observo en vínculo, observo qué hago con la tierra, observo. Ese es el primer principio. No podemos hacer nada si no observamos, porque por más que yo quiera cambiar al planeta, si no miro primero lo que hay, puedo hacer otro desastre. Cambio todo por otra cosa que está totalmente desastrosa igual. Y eso es lo que más nos cuesta, la paciencia para observar y ver procesos naturales. La paciencia para observarme a mí misma en estos mecanismos tan horribles en los que me veo, cuando entro en discusiones en distintos ámbitos donde no puedo resolverlo. Eso requiere mucha paciencia con uno mismo, mucha paciencia para atravesar el proceso de salir del patrón, ¿no? Si es que puedo salir del patrón. En principio, observarlo. Y después hay toda otra serie de principios como pensar simple. Esto a los humanos que nos encanta complejizar y analizar y qué sé yo, y hacer modelos mentales, pensar simple es como casi ¿no? Es tan simple a veces y lo complicamos mucho. Pensar simple. ¿Eso se refiere a causa-efecto, por ejemplo, con respecto a la mirada de una planta, vamos a decir? Pensar simple es no querer poner... o sea, pensar simple es encarar el proceso de paso a paso. Es no querer ver toda la complejidad, sino hacer abstracción, desarrollar nuestro mecanismo de abstracción. ¿Cuál es el problema que tengo ahora? Bueno, pienso en simple. Dejo de irme en otras complicaciones. Eso es difícil, sobre todo cuando nuestros mercurios están muy aspectados o tenemos un mercurio fuerte en nuestra carta y nos gusta la complejidad. Pero a veces volver a lo simple, es volver al cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo acá? Todo bárbaro lo que pienso, pero ¿qué estoy sintiendo acá? Eso es como solo eso, y eso es todo. Diseñar desde el patrón hacia los detalles. Acá hay como principios de diseño, ¿no? Ciclar y reciclar la energía. Un sistema sostenible, un sistema regenerativo necesita que podamos procesar los residuos y la energía, que podamos optimizar y acá hay otro por ahí que dice generar cero
cero basura, cero residuos, ¿no? Esos son como objetivos bastante difíciles. Manejar los límites. Acá tenemos la dificultad que a veces no sabemos ni cómo. Manejar los límites es adentro afuera, es cómo puedo diseñar teniendo en cuenta que mi casa llega hasta ahí y que de ahí para allá es mi vecino, y que si planto un árbol que se le caen todas las hojas en el invierno, la mitad de las hojas se le caen al vecino. Miren qué simple lo que estoy diciendo, ni hablar de otros problemas. Que la mitad de las hojas se le caen al vecino y entonces el vecino tiene que barrer el árbol que yo planté. O sea, el otro, ¿no? El límite, hasta dónde llego yo, dónde está el otro, cuáles son mis límites y qué también puedo hacer, qué no puedo hacer. Bueno, todo esto, el gran maestro Saturno nos enseña todo eso. Voy a ir rápido con esto. Buscar la diversidad, ya lo dije. Diseñar para la resiliencia, ser creativo, integrar en lugar de dividir, lo que decía antes Marty, seguir el ejemplo de la naturaleza, evitar producir desechos, eso ya lo dije, asignar múltiples funciones, que cada parte tenga múltiples funciones dentro del sistema, que no sirva para una sola cosita. Esto es algo muy de la teoría de sistemas. La teoría de sistemas dice que lo importante son las relaciones y cuanto más fuertes son las relaciones, más estable es el sistema. Si las relaciones de un sistema son poco fuertes, ese sistema se puede venir abajo. Y esas partes, esos individuos, pueden cumplir múltiples funciones y estar muy interrelacionados con esos otros elementos, y eso hace un sistema funcional y estable. Y bueno, por último, las zonas, la permacultura nos hace diseñar en zonas. Por esto todavía esto es medio abstracto, pero cuando uno lo va a llevar a la práctica es interesantísimo. Es cómo pienso las zonas que voy a diseñar. Imagínense que ustedes dicen, yo ahora quiero diseñar mi vida en mi hogar con estos principios de la permacultura. Tengo que hacer un diseño de zonas. ¿Cuáles son las zonas? La zona 0 soy yo. Zona 0 es mi interior, el ser. Lo que nosotros con la astrología trabajamos bastante, ¿no? La astrología nos lleva a trabajar nuestro ser interior. Después están la zona 1, la zona 2, la zona 3, y acá hay, uno puede aplicar este concepto de zonas de muchas maneras diferentes, pero para ir a un ejemplo muy simple, y después les voy a mostrar un ejemplo más complejo, la zona 1, por ejemplo, dice, la vivienda, o sea, la zona 0 soy yo, la zona 1 es mi hogar, es la casa, ¿sí? La zona 2 son las áreas donde yo voy intensamente. Si estoy en el campo, son aquellas zonas que están más lejos, donde tengo, qué sé yo, los frutales. Los frutales se plantan lejos de la casa. Y si estoy en la ciudad, la zona 1 vendría a ser, bueno, voy todo el tiempo a la verdulería a comprar la verdura. Ok, eso sería en la zona 1, ¿no? Entonces, empezar a diseñar nuestro entorno con zonas nos ayuda a tener una visión del gran sistema, de los grandes sistemas unos adentro de otros, ¿no? Después la zona 3, las áreas ocasionalmente visitadas, aquellos lugares donde voy cada tanto. La zona 4, la recolección de alimentos silvestres. La 5, áreas naturales no gestionadas. Esto es un ejemplo muy particular de una zona de campo, ¿sí? Como ya les decía, se puede llevar a cualquier entorno. De hecho, yo hice un proyecto de permacultura en mi casa en plena ciudad de Buenos Aires. Y las zonas se definen según lo que uno va haciendo, ¿no? ¿Cómo vamos hasta acá? Siento que estoy hablando rápido porque quiero avanzar. Son zonas geográficas. Son zonas abstractas. Con una función. Son zonas abstractas que vos podés diseñar. Cuando vos diseñás, haces una especie de plano y decís, bueno, en la zona 1 yo pongo mi casa, y mi casa tiene el jardín, el living, qué sé yo. En la zona 2 pongo la verdulería y el almacén donde le compro otras cosas y la dietética donde compro otras, porque voy todo el tiempo en la zona. Y también puedo poner a los vecinos, y también puedo poner los lugares que visito. Voy al parque a caminar, a correr, pongo el parque. ¿En qué zona lo pongo? ¿Dónde está? ¿Cuál es geográficamente mi ámbito donde yo me voy a mover? Zona de alcance. Zonas de alcance, ¿sí? Ahora, también una cosa interesante que
que encontré como aplicación de las zonas de la permacultura es la permacultura social, que es cómo utilizamos el modelo de zonas para el diseño de la regeneración y del gran cambio, lo que Joanna Macy llama el gran giro. El gran giro es este cambio en colectivo que nos puede llevar hacia una regeneración de la tierra, ¿no? Y me pareció interesante compartirlo, si bien no vamos a profundizar, cómo utilizaron el modelo de zonas de una forma completamente diferente, porque esto no tiene nada que ver con la verdulería ni la dietética, sino que se trata de, fíjense, la zona 0 como diseño interior, autoobservación, regeneración personal. La zona 1, la comunicación. ¿Cómo me comunico? ¿Cuáles son las relaciones que tengo? ¿Con qué personas tengo vínculos sanos? La capacidad de escucha, la conversación. Esta sería como la zona 1, ¿no? La primera salida desde mi ser. Después tenemos la zona 2, como un nivel más de estructura. Diseño organizacional, liderazgo regenerativo, cooperación. Ya estamos no de vínculo así, sino de comunidad. Y la zona 3 ya amplía, y bueno, ¿qué hago yo para mejorar mi ciudad? ¿Qué hago yo en comunidad? Acá ponen también igualdad de género como una manera de integrar la diversidad, ¿no? Como, bueno, y la creación de comunidades resilientes. O sea, ven que es como una abstracción, esto es re complejo, por ahí es demasiado complejo pasar de un ejemplo tan simple a otro, pero lo que quería con esto era poner los diferentes usos de este modelo. Luego la zona 4, movimientos de transición, políticas de salud holística, valorar ancestros, alfabetización ecológica. Sería, ¿cómo vamos hacia el gran giro? ¿Cómo vamos? Bueno, necesitamos todo esto y algunos están más cerca que otros más lejos, pero todos nos pueden llevar, si lo logramos, a algo, a ese cambio, ¿no? Y luego en la zona 5 está lo más allá, lo más lejano, las redes globales para el gran giro y las futuras generaciones. Uno pensaba que podríamos como hacer la metáfora que este tema de las zonas tiene como una dinámica, podríamos decir, canceriana, de dónde sentimos pertenencia, ¿no? Primero somos nosotros, después zona 0, después está mi mamá, mi familia, mis hermanos, y después me amplío hasta mis tíos, y después está el barrio, y después está mi ciudad, y se va ampliando, y yo voy entendiendo que hay una dinámica de ida y vuelta entre zona 0 y el planeta, ¿no? Como que si no el planeta queda lejísimo, pero es una zona donde cada zona 0 puede operar, y donde hay dinámicas energéticas. Si el canceriano zona 2 no sale de la zona 2, bueno, son estas guerras tribales a la vuelta de la esquina, pero si el canceriano se amplía a la zona, ¿cuál es la última? La 5, que ya es planetaria. Global y a futuro también. Y global y a futuro. Ya empieza, sin que se dé cuenta, a entrar Acuario, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, a ver, ya el otro no habla el mismo idioma que yo, no tiene la misma religión que yo, no tiene el mismo color de piel que yo. Es tan pero tan diferente, pero vivimos en el mismo barrio planetario, digamos, ¿no? Puntito azul, somos, y ahí está, bueno, ahí está como esa sensación de cercanía con el planeta que podríamos llegar a tener sin que sea abstracto, ¿no? Porque siempre... No, es discernir el mundo en el que vivimos. Como ampliar la propio. mirada. Ampliar la mirada. Propio mundo. Y observar. ¿Y acaso diseñar acciones teniendo la zona 5 inclusive en el horizonte? Sí. Si es posible. Un concepto que a mí me gusta, que lo vi en la permacultura, en uno de los libros de los que crearon este método, que es el concepto de nave-tierra. No sé si lo escucharon. Esto de pensar a la Tierra como una nave. Imagínense si nosotros vamos a volar al espacio y tenemos que preparar la nave para volar al espacio y sobrevivir. ¿Qué llevamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo generamos el alimento?
¿Por cuánto tiempo? Y hasta la eternidad, te dicen. Vas a tomar la nave y te vas a decir el espacio hacia la eternidad, hasta que te mueras. E incluso ahí puede haber nuevas, la nave va a ser grande, va a haber nuevas generaciones, y cómo vamos a hacer para diseñar esa nave de manera que no se mueran en el primer tramo, ¿no? Y estamos en la nave Tierra, o sea, estamos en la nave Tierra, pues no hay otro lugar a donde ir. Entonces tenemos que empezar a pensar la Tierra como una nave que necesita que desarrollemos métodos para sobrevivir, porque se nos van a agotar, se nos están agotando los alimentos, el agua, etcétera, ¿no? Y en el medio, quemando todo lo que el fuego, las guerras y todo, es como si estuviéramos prendiendo fuego la nave. O sea, realmente si uno lo mira como una nave, es angustioso la situación. Bien. Ok. Bueno, acá un poco lo que quisimos hacer con el libro de Ecoastrología y con esta definición de astrología holística en lugar de la astrología tradicional, es darnos cuenta de que, o sea, es más viejo que Matusalén, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, pero sintiéndolo y actuando al respecto, ¿no? Lo holístico entendido como que hay tantos niveles del ser dentro de cada uno de nosotros, de los cuales hay que honrar. Creo que Gonza decía, o la guerra entre, o Martina, no me acuerdo, entre el alma y el cuerpo, entre la izquierda y la derecha. Hay tantos niveles que viven en nosotros, que eso mismo, como es adentro es afuera, genera el igual orden o desorden. Con ecoastrología nosotros buscamos como llevar esa metáfora de una manera más directa, entendiendo que nosotros somos en sí mismos sistemas compuestos de subsistemas. Esos subsistemas los podemos ver de diferentes maneras. Podemos decir, todo lo ligado a la función solar es un sistema por sí mismo, la función lunar otro, todo el complejo del ascendente, los núcleos energéticos, ¿no? Son como subpersonalidades que, como antes también decíamos, uno quiere subir el aire, otro bajarlo, y están ahí listos para dialogar, listos para trabajar en equipo, cuando lo que ocurre es que no hay digamos, ningún, o mejor dicho, es difícil encontrar ese centro operador que no por un tema de autoridad dice baja el aire, sino a ver cómo hago dialogar estas partes que me constituyen. Eso es lo que nosotros vamos a llamar, pero más adelante, el yo ecológico, que es creo que, ¿la próxima? Sí. Bueno, están los principios. Me adelanto un poco, pero si entendemos que cada uno de nosotros está compuesto por varios subsistemas que pueden tomar como cuerpo y personalidad y voz y deseos y sentimientos, o sea, ¿hay alguna parte que pueda coherentizar todas esas voces? ¿Alguien que pueda tener la inteligencia de hacerlos dialogar, integrarlos, vincularlos, sin generar pelea? Bueno, eso lo llamamos yo ecológico, que no es un invento nuestro, ¿no? Yo ecológico, sino... Claro. Que además percibe no solamente todas esas dinámicas internas y esas peleas o esos diálogos, sino que además percibe cómo esas peleas y esos diálogos internos están reflejados en los vínculos con el afuera. Es como que el yo ecológico es una especie de mente virginiana capaz de ver todo esto que estamos viendo. Es como, percibo que yo tengo unas ganas bárbaras de poner ese árbol en la medianera, pero la misma mente, el mismo yo ecológico dice, pero por ahí al vecino le molesta, y por ahí voy a tener un conflicto con la municipalidad porque tal cosa. Es como
no voy y planto el primer árbol que se me ocurre porque yo tenía ganas de plantarlo, me encantan las flores. Es pensar ecológicamente qué nivel de basura genera ese árbol, qué basura, hojas, ¿no? que voy a tener que sacar después al tacho, que se lleva el... Fíjense que es diferente, ¿no? La vida en ciudad que la vida... ¿Cómo pienso ecológicamente? Sí, que en Córdoba, ¿no? Que se plantaron árboles foráneos, digamos, y... En miles de lugares. Bueno, mira, sí. pero en Córdoba tenemos como Sí, el ejemplo concreto que todos los arbustos y árboles propios del lugar de repente fueron como subsumidos por grandes árboles que chupan toda la poca agua que hay, y esos árboles se hacen como, Claro. como se dice, como plaga. Entonces toda la flora natural del lugar, porque alguien quiso poner, no sé, un olmo. Eso pasó en la cumbrecita. Bueno, la cumbrecita es espinillo. Eso. Cuando vinieron los alemanes, llevaron todos los pinos, todo, quedó todo muy lindo, pero ahora están todos enfermos. Y hay través del aire que dicen. Bueno, ese es el lugar que Bueno, pero Se van en realidad se van eso pasa en todo el planeta. Claro, y de es hecho- un ejemplo ahí concreto que vos lo ves porque es próximo. Sí, sí, sí. ¿no? Claro, el yo ecológico diría, pará, este Bueno, olmo, Y claro. bueno, como yo que quiero poner las rosas del sur en un lugar que hace un calor y me las mataron a todas, y yo insisto, y bueno, no se puede. Es que el pensamiento ecológico, lo que pasa es que no nos enseñaron, y también tenemos que tenernos paciencia, no nos enseñaron. Si vos vas a un vivero, yo hice toda una, me Vos encanta viste el tema de las plantas nada que ver nativas. con la zona. Cuando vos vas a un vivero en la capital y preguntas, ¿hay plantas autóctonas o nativas de Buenos Aires? No, no hay. No es No negocio. hay. Hay plantas que traen de China, plantas que traen de no sé dónde, todas plantas exóticas. Prueben, vean y fíjense si van al vivero a pedir plantas nativas, si las encuentran. Hay viveros de plantas nativas específicamente, y las exóticas se comen todos los recursos. Lo que hacen los olmos o los pinos es que dejan sin agua, o las rosas. Las rosas consumen mucha agua, entonces vos plantas una rosa y una planta nativa, la planta nativa pobrecita que necesita poca agua porque está adaptada al lugar, pero no le queda nada. Eso también es una invitación que vamos a hacer a que repiensen su balcón, su terraza, su jardín, porque tengo unos consejos para darles y después. Bueno, así un poco rápido, digamos, ¿no? Los principios mediante los cuales uno podría hacer un paralelismo entre lo que es una salud de los ecosistemas o una salud que te puede ayudar a alcanzar la astrología, entendido como el autoconocimiento, ¿no? Entonces, la primera es que siempre hay una correspondencia dentro-afuera. Si no, todo afuera, por más azaroso que nos parezca, siempre, por el solo hecho de estar ahí afuera, afuerita de nosotros, siempre va a generar una correspondencia con un nivel momentáneo de nuestra situación adentro, ¿no? Decir adentro afuera a veces es tan abstracto que es difícil, pero el afuera puede ser todo y el adentro puede ser también todo las emociones, lo corporal, lo mental, lo espiritual. Hay un paralelismo entre la ecología y la astrología holística, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es la teoría general de sistemas, lo que Sí. va por debajo de... Es interesante que la palabra eco, yo pensé que venía el eco de la voz, pero viene de oikos, que es casa en griego. Entonces, es el estudio de nuestra casa. Entonces, esto también de la astrología y la ecología como Urano y Gaia también nos parecía, y la correspondencia perfecta que hay, evidente. Homeostasis y resiliencia, ¿no? La homeostasis entendida como siempre estamos en desequilibrio, pero siempre buscamos el equilibrio. Entonces, hay una búsqueda de equilibrio en forma dinámica, porque ¿qué es lo que está equilibrado para siempre? La muerte. La vida es homeostasis y resiliencia, que es volver a la palabra, creo que tiene que ver, volver a tomar
forma una vez que, pum, te dio una patada ahí. El individuo es un sistema dentro de otros sistemas, ¿no? Esto también. La palabra individuo no existe, o sea, individuos es que somos únicos, y si estamos llenos de planetas y aspectos y casas adentro, un individuo es un multividuo, no sé cómo se dice. Soy muchos. Soy muchos. La carta natal es el código del despliegue del ser. Esto de carta natal o código natal es la magia de que apenas aparece un código simbólico, aquí ya está implicado todo el despliegue que va a tener ese código a lo largo de toda su vida y muchas veces después de la vida. Habrán visto, supongo, cartas de famosos que aún los tránsitos funcionan porque se publicó el libro rojo de Jung cuando la carta Jung ya se había muerto y Júpiter le hacía un aspecto significativo. O sea, ese despliegue está precodificado y cuanto más conscientes podamos ser a sentir esos algoritmos que nos constituyen y que nos permiten resonar momento a momento con lo que va ocurriendo en el planeta, mejor. Los núcleos energéticos de la carta como técnica sistémica. Bueno, esto es puntualmente el libro de astrología donde esta técnica de núcleos energéticos está como profundizada para interpretar. El yo ecológico como medio para el desarrollo consciente, responsable y pleno del ser. Es esto, ¿no? Tipo, ¿qué instancia interna podemos llegar a tener para dar cuenta de toda esta diversidad? Y cómo organizar esa diversidad en términos, no en términos de conflicto o de pelea. Responsabilidad para con uno. Si es conflicto y pelea, que sea creativa. Como que también, no tenerle miedo también un poco al conflicto y al choque, ¿no? Que a veces es una fuente de creatividad el conflicto y el choque entre fuerzas. Bueno, apagame el aire ya. Responsabilidad para con uno mismo requiere responsabilidad para el mundo y viceversa. Hacernos cargo, básicamente. Hacernos cargo de lo voraces que somos, de lo fresco que queremos que esté el aire, de cuánto me gusta el árbol en el jardín, de que quiero tener rosas, de que quiero que la cumbre se llene de olmos. Y bueno, y hacerme cargo. El desarrollo del yo ecológico produce armonía y beneficio a todo el sistema. Esa diríamos que es la hipótesis, ¿no? Si el yo ecológico se da cuenta que en vez de tener tal árbol o en vez de plantar olmos puede quizás generar más biodiversidad para que vengan las abejitas, eso a la larga es regenerativo. Es como que el jardín del planeta vuelve a vivir. Los campos llenos de soja año tras año, como decía alguien antes, vas por la ruta y no hay un bichito. Esos bichitos son polinizadores. Son polinizadores. Que los mataron a todos. Están en las ciudades ahora. Se vinieron a las ciudades los bichitos. Claro, se van corriendo de... Sí. El punto 10 nos parece muy interesante, que es hacer lo posible y practicable dentro de las posibilidades de cada uno. Porque como decíamos también antes, uno ve todo lo que está ocurriendo, la profundidad, la cristalización que tiene todo y dice, bueno, voy a salir. Y yo tengo que llegar a tal hora a la oficina y me voy con la camioneta y no puedo hacer otra cosa. Pero si la persona puede hablar, es posible y practicable para mí, por ahí como tengo, por decir algo, 4 compañeros que viven más o menos cerca, vienen los 4 en la camioneta en vez de vamos los 4 con los respectivos autos, porque eso genera caos en la ciudad y demás. Y también nos pasó mucho con el tema por lo menos a nosotros dos, con el tema de la alimentación. Ella fue vegetariana durante muchos años. Soy. Sí.
Bueno, No digo porque fue. Soy desde hace muchos años. sí, sí, ahora son veganos. No, lo que voy es que Casi. ella es vegetariana, yo no era vegetariano, por ahí comía carne y demás, y una vez que uno empieza a investigar, se da cuenta de todo lo que implica, ¿no? Y digo, bueno, en una época, para mí lo posible y practicable era comerme un bife de chorizo con fritas una vez cada 15 días, porque necesitaba eso. Después, cada un mes, y después ya no. Lo traigo como algo bueno. Yo, ¿qué puedo hacer que sea posible sin poner excusas? Sin poner, no, porque igual va todo al mismo gozo, pones plástico o basura. Bueno, yo puedo separar y lo voy a hacer. Punto. Justo pensaba antes que lo digas, aprender a ser ecológico para el sistema que tenemos adentro también. Como no, sí, sabemos que ciertas comidas, hábitos, creencias nos hacen mal, no insistir con eso y buscar como la forma ecológica de ir limpiándolo, soltándolo, y creo que eso después se termina manifestando afuera también. Es que no hay bienestar adentro si no hay bienestar afuera y viceversa. Eso es lo que todavía no entendimos. O sea, si yo no me importa el bienestar del afuera y pienso en mi propio bienestar y me siento a comer un asado así, no me estoy dando cuenta que después no me voy a sentir bien. Es como que hay algún equilibrio que requiere que, o sea, lo equilibrado es lo que considera el afuera. Entonces, todavía no estamos acostumbrados a darnos cuenta de que yo, si hago esto por el planeta, además estoy haciendo algo que me sirve a mí, que me hace sentir bien a mí. Y eso se va como viendo con la práctica, se va viendo, ¿no? Con la práctica uno se va dando cuenta, estas comidas ya no me caen, este tipo de productos ya me hacen mal, esto me genera alergia, esto me genera... Y bueno, es darnos cuenta cómo está totalmente relacionado el adentro y el afuera, ¿no? Bueno, el tema de la alimentación es todo un gran tema también para otra jornada entera más o menos, así que la vamos a dejar acá. ¿No? Pásenos. Bueno, vamos a lo práctico. Vamos a lo práctico para poder bajar un poco a tierra y vayan tratando de registrar ustedes si les vienen ideas. Si les vienen ideas, anoten ahora cuando vamos como hablando, ¿no? Porque puede pasar que una vez que uno empieza a conectar, se empieza a dar cuenta de cosas, pequeñas cositas que uno puede hacer, que no se había dado cuenta y que empiezan a ser parte del diseño, del plan. ¿Qué sería diseñar una vida regenerativa? Bueno, ¿quién va a diseñar esta vida regenerativa? El yo ecológico de uno. El ego cómodo, que quiere cosas, caprichos, no es el que va a diseñar la vida regenerativa. Eso lo tenemos en claro. Sabiendo que el ego caprichoso va a veces demente. Me encanta cómo al yo o al ego le dice un curso de milagros, ¿no? El ego demente quiere cosas caprichosas, ridículas, etc. Pero es el que tiene la mayor parte de la voz nuestra. O sea, en el día funcionamos con nuestro ego. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, porque vos, porque él, porque no sé qué. Desde el yo somos críticos, desde el yo somos juiciosos, desde el yo queremos cosas que no nos importa si al otro le hace mal o le hace bien. Ese no es el que va a diseñar la vida regenerativa. Por eso tenemos que empezar a callarlo un poco y empezar a darle más voz al yo ecológico, a esta mente, a este personajito capaz de percibir sistemas dentro de sistemas. ¿Qué es lo que va a observar? O sea, imagínense, traten de ir visualizando este yo ecológico dentro de ustedes. O sea, por ahí se le puede poner, se me está ocurriendo ahora, un nombre, una forma, ¿no? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo me conecto con el yo ecológico? ¿Cómo lo convoco? Lo llamo. Porque es el que va a estar observando el ecosistema interior y el que va a estar observando las relaciones con el exterior. ¿Qué va a diseñar? Relaciones y dinámicas saludables. Como antes habíamos dicho, todo sistema, en realidad lo importante del sistema son las relaciones. Uno podrá decir, bueno, vieron que hay toda una movida, ¿no? De esto de
conocerse uno mismo, ir al yo, y muchas veces ese exceso de yo se olvida de el afuera. Yo soy un ser espiritual, qué sé yo, pero con mi vecino me llevo a las patadas. No, entonces hay algo que no está del todo bien. No puede ser, es incoherente eso, ¿no? Entonces, el yo incluye al otro, el yo incluye el vínculo con todos los demás. Si yo no estoy en equilibrio con los demás, tampoco estoy en completo equilibrio dentro de mí. Obviamente, la palabra equilibrio es dinámico, como sabemos el equilibrio es un todo el tiempo me desequilibro para volver a equilibrar. Pero esto, ¿no? Esta conciencia de que no puedo considerarme evolucionado, ecológico y espiritual si después tengo conflictos con medio mundo. Sí, pensaba que inclusive las palabras a veces también trampean, porque decir yo ecológico es como, entonces no es un yo, porque Sí. si depende del otro, ¿por qué le decís yo a eso? Pero es la forma que tenemos. También Como en sí mismo. claro, como en sí mismo. En sí mismo refiere a algo que está más allá. Le podemos decir el tú individual al yo ecológico, pero es raro decir el tú individual porque también hablaría de lo mismo, ¿no? De la relación entre el tú y el yo y el nosotros, siempre operando y transformándonos y condicionándonos mutuamente. No creo que decía, para saber quién soy yo necesito al otro. No hay otra manera de descubrir quién soy, si no hay un otro. Para descubrir mis sombras necesito al otro, para descubrir mis conflictos internos necesito al otro, ¿no? Y el otro, lo mismo. Y el otro me necesita a mí. ¿Cómo diseña? Bueno, utilizando los principios de las disciplinas mencionadas. Las disciplinas mencionadas hasta ahora fueron la permacultura, la ecoastrología. Un poco queremos integrar esas dos porque las dos tienen una base de pensamiento sistémico, las dos son holísticas. La astrología está bastante centrada en nuestras estructuras internas y cómo también hay un vínculo con el afuera, ¿no? Con esto de las dinámicas con el afuera. Y la permacultura le agrega todo como el contexto social global a nuestra vida. Es como que si bien la astrología tenemos indicios de cómo son nuestros vínculos primarios, familiares, con mi vecino, con mi hermano, con qué sé yo, la permacultura es como que abre un poco el foco, digamos, ¿no? Porque para nosotros la astrología después es tan poderosa para comprender esas totalidades que bastaría con la astrología, pero a mí me gusta pensar en lo que la permacultura tiene para decirnos porque es bien ordenada, digamos, ¿no? Te permite diseñar un poco más allá de lo que es el individuo. Bien. Acá, digamos, si bien nos parecía, digamos, que la estructura del zodíaco en sí misma es completa y diversa, nos parecía que con respecto a este tema de cómo se mueve la energía concretamente entre la materia, la forma, la individualidad, lo grupal, se podía como condensar en los 4 signos fijos, los signos de poder, que le llaman también, ¿no? Y sobre todo entendiéndolos como dinámicas, como dobles dinámicas. Tauro es toda la parte de acumular, de acumulación, vida, el tomar. Y si yo acumulo y tomo y vivo, necesariamente después tengo que liberar, dejar morir y soltar. Cuanto, ¿no? Esa dinámica Tauro-Escorpio pareciera como está muy valorado lo taurino desde el capitalismo, digamos, pero tienen sombra la Escorpio que abusa de todo el mundo y gasta demasiada energía, pero como en un equilibrio dinámico ambos son hiper necesarios. ¿Hasta dónde vamos a tomar? ¿Qué es necesario dar? ¿Qué es necesario soltar? ¿Qué es necesario dejar morir? ¿Qué es necesario liberar? ¿Cuánta basura vamos a crear si acumulamos tanto? Y Acuario y Leo también nos parecía muy significativo en tanto que siempre el trabajo va
desde la zona 0 a la zona 5, digamos, ¿no? El centro, la irradiación de la singularidad que somos, siempre en relaciones donde la identidad ya se hace grupal y donde las soluciones necesitan ser en comunidad. Y también me parecía interesante que Plutón entró en Acuario y está moviendo todo este eje, de alguna manera ahora. Y Urano está en Tauro, así que ya Y Urano está en Tauro, también justo en el 15, si no me equivoco. Están los 4 elementos. Bueno. Están los 4 elementos que ahora Ahora vamos a ir a los 4 elementos, o sea, Bueno, no la vi yo. ¿viste? Sí, estamos como, bueno, empezando a ver cómo desde lo astrológico podemos ir bajando a tierra, tendiendo puentes para tener en cuenta todas estas cosas. Los 4 elementos también nos ayudan a diseñar un poco esto, ¿no? Es como, tenemos que hacer la tarea. Es decir, si queremos tener una vida regenerativa, tenemos que hacer la tarea. La tarea es atender todas estas cosas. Atender nuestro mundo, nuestro cuerpo y el cuerpo del mundo, la naturaleza, ¿no? Ocuparnos de ese cuerpo. ¿Qué siente ese cuerpo? ¿Cómo está nutrido? Tenemos que desarrollar habilidades para trabajar la tierra. Por ejemplo, me pareció maravilloso lo que contaban antes de las escuelas con la huerta. Yo dije, wow, quiero cursar de nuevo primaria. Quiero que me enseñen a hacer una huerta, porque yo a los 50 aprendí a hacer una huerta. Y no tenemos, los humanos perdimos esa habilidad de trabajar la tierra. Si bien yo, digamos, me considero bastante meter mano, trasplantar, plantar y hacer el compost y todo, creo que hemos perdido totalmente ese contacto directo con la tierra y con la producción de nuestros alimentos. ¿Cómo vemos a nuestros alimentos? Y voy al súper y me traigo las cajas de los paquetes. Ese es nuestro alimento. Perdimos completamente el contacto con el alimento real. La gente, digamos, todo lo que es el consumo de carne, tiene mucho de eso también, ¿no? Si la gente viera cómo llega la carne a la góndola, no habría tanta carne, no habría tanta góndola de carne, porque realmente hemos perdido contacto. En fin, hemos perdido hasta el olor de las zanahorias orgánicas. Si van a la verdulería y compran zanahorias y compran orgánicos, se van a dar cuenta que la zanahoria orgánica tiene olor a zanahorias. ¿En qué momento perdimos todo eso, no? ¿En qué momento fue? Bueno, ahora es como que es el momento de volver a conectar. Mundo físico, la tierra. El plano mental, el aire. Bueno, estamos llenos de pensamientos. Hay como una contaminación también en el plano mental. Estamos contaminados. La tierra está contaminada de pensamientos, de luchas, incluso mentales y peleas, conflictos. Opiniones y información falsa. ¿Cuánta información falsa hay, no? Eso también. El plano mental también requiere que esto que decíamos, que venimos diciendo todo el día, desarrollar una mente sistémica y analítica, transformar formas de pensamiento, nuevos paradigmas, nuevos modelos mentales, nuevas formas de percibir la realidad. Todo eso es nuestro plano mental, que tiene que ver con el aire. El fuego, la conciencia, el espíritu, hacia dónde vamos, la empatía con todos los demás seres tiene que ver con este ser espiritual que está simbolizado por el fuego. Ni hablar de la acción puesta al servicio de la transformación, ¿no? Y en el plano emocional, el trabajo con las emociones, que ahora parece haber como mucha más apertura. Las nuevas generaciones tienen esto de gestión de emociones y todo ya desde chiquitos, pero a los que somos más grandes nos ha costado terapias y terapias y terapias, darnos cuenta de qué siento y qué hago con lo que siento, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos esas emociones? Y apertura a la sensibilidad y la vulnerabilidad, un poco también lo que decía Gonzalo hoy a la mañana, como que uno se va como formateando, ¿no? En lo que estudia, en la profesión que elige, y de repente
no sabe muy bien que es un ser sensible y vulnerable, porque cree que eso es debilidad bueno, estamos muy formateados de formas bastante poco sanas. Y conectar con los elementos, como decía también Lu, que hizo también esta cosa de los elementos, nos baja un poco a la realidad, ya sea la realidad física, la realidad mental, la realidad emocional y la realidad espiritual, ¿no? Bueno, esto es como también bajando, todo esto que estamos tirando son un montón de cosas. ¿Cómo podría ser una técnica de núcleos energéticos? O sea, para tener una síntesis, ¿no? Venimos diciendo que la astrología nos baja o nos permite tener estas posibilidades de diseñar una vida regenerativa. Entonces teníamos los signos fijos como indicadores, los elementos, y los núcleos energéticos como técnica, bien concreta, bien técnica, que aprendemos en astrología, para descubrir cuáles son esos personajitos internos que tienen potenciales y también tienen sombras. Porque si no los observamos y no observamos esas dinámicas, es muy difícil salir de esos patrones. Entonces, esto es como un ejemplo de los posibles núcleos. No están los factores astrológicos, un poquito a propósito. Por ahí, si ustedes lo ven, se dan cuenta enseguida de qué energía tiene cada núcleo. Pero es como decir, bueno, ¿qué tengo yo? Tengo un núcleo uraniano, por ejemplo, ¿no? Tengo un núcleo uraniano. ¿Y qué me da el núcleo uraniano? ¿Qué me da Urano y la parte acuariana que tengo en mí? Bueno, me da creatividad, me da mirar al futuro, me permite orientarme al cambio. Perfecto, genial, me sirve. Pero, sin embargo, la sombra es que quiero acelerar, quiero ya, todo ya, quiero la transformación y la regeneración del planeta ya. Eso es un poco Aries, pero también es un poco Acuario. Y que interrupción de proyectos, esto, bueno, empiezo por acá, después empiezo por allá. Es como algo ecléctico que Urano no puede sostener. Sin embargo, si este núcleo, este personajito, se empieza a aliar con alguno que le permita bajar un poco más a tierra, por ejemplo el taurino, o el capricorniano, allá, empieza a decir, bueno, mira, si yo me enfoco en este objetivo, creo creativamente, lo bajo a tierra, y empiezo a ver cómo funciona mi ecosistema interior. Ese sería el yo ecológico, digamos. El yo ecológico ve todas esas relaciones. También ve los conflictos. Dice, tengo miles de ideas, miles y miles de ideas, pero no tengo tiempo de implementarlas. Yo sigo creando ideas. Y así es como que no voy a ningún lado. El ecosistema interior sería poder observar todos esos personajes, pero para eso hay que hacer la tarea, hay que hacer esto. Cada uno en su casa tiene que hacer esto, porque si no se va a terminar de descubrir cuáles son esos personajes, qué potenciales tienen para aportar, cuáles son los problemas que pueden traer. Hay que bajarlo a papel. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, acá hay como una especie de... Esto es para que después cuando en casa les pasemos ¿cómo se entrena el yo ecológico? Nosotros en el libro hicimos un par de ejercicios, o un ejercicio con varios... Hicimos unas ruedas donde hay como una especie de autotest de cómo cada uno de los signos del zodíaco tiene cualidades. Elegimos 8 cosas relacionadas a cada signo. Entonces nos permite esa ruedita ponernos, ubicarnos. ¿Dónde estoy ahora? No estoy reciclando mucho la basura y estoy sacando mucha basura. Hay mucha que podría, si armara un compost, podría eliminar 3-4 bolsas de basura a la semana, porque entonces ahí el autotest y saco, ¿cuántas están sacando? Como 5. Bueno, ¿puedo mejorar? El autotest no es para autojuzgarnos y maltratarnos ahora por lo poco ecológicos que somos, sino para hacer algo, para cambiar algo, para mejorar un poquito. Y además de eso que hicimos en el libro, todo esto también forma parte del entrenamiento del yo ecológico, ¿no? Observación, esto de entrar en el mundo interno, ver la conexión. No me acuerdo quién de los antes, si Lu o Gonza o Marte, porque estaba todo tan conectado, pero esta meditación, ¿no?
entrar adentro, comunicar, esto de que si nos vamos todos hoy con alguna cosita más para comunicar, para el bien de todo lo que hagamos, está buenísimo. Activismo, me encanta, a mí me encanta ir con la bandera a luchar por los derechos de los animales, a veces se puede, a veces no se puede, pero bueno, todo aquel que pueda es una forma también de conectar con otros que están en la misma sintonía y hacer esta fuerza, ¿no? Fuera Monsanto, vamos todos fuera Monsanto. Pero hay que ir, hay que poner el cuerpito. Bueno, investigar. Pensaba que ese activismo, que a veces puede ser una reacción, ¿no? Porque también es esto, no tolerar las ambivalencias. Por un lado decimos, qué importante es poner el cuerpo ahí frente a Monsanto y activar, pero por otro decimos, bueno, esta meditación y esta autoobservación, ¿qué es este activismo? ¿Una reacción que me va a hacer pelear y no va a llegar a nada? ¿O sale desde un lugar muchísimo más coherente y en este momento me sale hacer esto? Como otra vez para que ese activismo, llegado el caso, no sea una pelea con alguien que está allá afuera, porque por ahí si yo me doy cuenta con la autoobservación y la meditación que soy peor que el CEO de Monsanto, por ahí no voy a hacer a la planta de, ¿no? Digo, por ahí tengo que ver qué cambio para que después ese activismo sea sincero. Y generalmente lo que ocurre es que hay no sé si poco trabajo interior, sobre todo con los demasiado radicalizados, que lo que genera es exactamente lo contrario que lo que quieren lograr. Entonces todos se ponen a favor de Monsanto con esos energúmenos, ¿no? A veces Entonces, la violencia que eso es quieren muy delicado. erradicar es que es más violencia que... Sí. Es un tema súper delicado. Mientras salga desde el corazón el activismo, supongo que está bien. Una cosa que queríamos decirles era como parte, no sé cómo estamos de tiempo. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. La idea era ahora como hacer unos pocos minutitos de juntarse con los que están alrededor y si hay algo de todas estas cosas que fueron escuchando que les dieron alguna idea para entrenar el yo ecológico, para aplicar la astrología, o sea, lo que sea que les, así como rápidamente, un par de ideas. ¿Se animan? Pero para que quede bien la cosa, una idea que tenga que ver con alguna acción Acciones concretas para ir hacia una vida regenerativa. La frase es vida regenerativa, ¿sí? A ver, ¿se animan?